Entonces hoy vamos a hablar de alcoholismo. Los expertos en la mente describen que el alcoholismo tiene un espectro, una definición de trastornos por uso excesivo de alcohol, por ejemplo. Pero les voy a hablar una definición grande. La definición de alcoholismo es un patrón problemático de consumo de alcohol que conduce a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Para este diagnóstico se requieren 2 o más criterios según el DSM-5 en un periodo de 12 meses. El DSM-5 es el Manual Mental de Psiquiatría que hace el diagnóstico, que es una herramienta clínica. Otra definición importante de estos trastornos del uso de alcohol es la definición de borrachera. Borrachera, rasca, la ranchada, la perra, como le digan según la cultura en la que ustedes están. El término técnico es episodio de uso excesivo. ¿Cómo se define? En hombres, 5 o más bebidas en una ocasión y en mujeres 4 o más bebidas alcohólicas. Una bebida alcohólica estándar son 12 onzas de cerveza o 5 onzas de vino y o 1.5 onzas de cualquier otra bebida destilada. El alcoholismo es un trastorno mental que puede acompañarse de otros trastornos psiquiátricos concurrentes, o sea, una persona con depresión, con ansiedad, trastorno de la personalidad, esquizofrenia, psicosis, trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Y también problemas somáticos y psicosociales, por ejemplo, las personas en pobreza, las personas migrantes, las personas que tienen cierto perfil sociodemográfico, pues tienden a ser más alcohólicos. En el mundo, el 5.9% de las muertes se atribuyen al uso de alcohol, ¿sí? Y de ese 5.9%, las causas cardiovasculares y las diabetes secundarias al consumo del alcohol son las más frecuentes, ¿sí? O sea, el alcohol es un factor de riesgo que aumenta la presión, eso da más infarto. Entonces, el que es alcohólico y tiene hipertensión, pues le da más fácil un infarto. La segunda causa, que es el 17%, son las lesiones, por ejemplo, el trauma. A una persona que ingiere alcohol en una fiesta, luego se va borracho para la casa manejando, se estrella, se mata, ese es la segunda causa. Los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, la pancreatitis crónica, es una entidad frecuente en los alcohólicos. La pancreatitis es algo fulminante en el que el páncreas se autoingiere a sí mismo y eso pues produce la muerte. Y Puede los ser humano. cánceres, sí, Ujú. los cánceres asociados al consumo crónico de alcohol es la última causa, el 12.5%. Exacto, súper importante saber esta epidemiología. Ya hablamos entonces de la epidemiología, ahora me gustaría hablar qué otras causas y qué fisiopatología tiene el alcoholismo. Entonces, con respecto a las causas, a otras causas, está dentro del 50% del riesgo del alcoholismo es hereditario, el otro 50% se atribuye a factores ambientales o socioeconómicos o socioculturales, factores estresantes en la infancia, como por ejemplo abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, o en esas familias que son disfuncionales. También se han identificado como factores ambientales asociados con el alcoholismo. Por otro lado, decir que dentro de la fisiopatología del alcohol, los efectos gratificantes o placenteros o estimulantes del alcohol están mediados por la liberación de dopamina en el sistema dopaminérgico mesolímbico que se proyecta a las cortezas orbital y prefrontal y que regula la motivación y el control cognitivo. De esto ya habíamos hablado un poco con respecto a cómo genera estas sustancias dependencia. Esto lo habíamos hablado en un capítulo anterior de lo de cannabis. Y por otro lado, decir que el alcohol también no solamente afecta estos sistemas de recompensa, sino que también afecta otros sistemas de neurotransmisores que involucran el GABA, los opioides endógenos, glutamato, cannabinoides, noradrenalina y serotonina. Por otro lado, el eje hipotalámico pituitario suprarrenal. Sí, las manifestaciones clínicas y el perfil del paciente alcohólico es saber que los hombres tendemos a ser más alcohólicos que las mujeres. Es más fácil hacer el diagnóstico en hombres. La edad máxima más prevalente es entre los 21 y 25 años. El estado civil es un factor determinante también.
se sabe que los que nunca se han casado son más alcohólicos, seguido de los que están separados, luego los divorciados o los que están en viudez. Y las herramientas, el tamizaje, o sea, preguntarle a un paciente, ¿usted tiene problemas con el alcohol? ¿Ha tenido? ¿Cree que los tiene? Se recomienda que se debe hacer después de los 18 años, porque este problema es muy frecuente en esa edad de adulto joven. Ok, con respecto al tamizaje y el diagnóstico del alcoholismo, entonces tenemos el diagnóstico del alcoholismo requiere al menos 2 de los 11 criterios del DSM-5 y hay 3 métodos para detectar el consumo excesivo de alcohol, que son, entonces el tamizaje para el alcoholismo hay tres métodos para detectar el consumo excesivo de alcohol. El primero es el audit, por sus siglas en inglés, el segundo es el audit C y el tercero es con una sola pregunta. La pregunta es ¿cuántas veces en el año pasado has tomado 5 para hombres o 4 para mujeres o más tragos en un día? El audit es un instrumento de autoinforme de 10 ítems que pregunta sobre el consumo de alcohol y las consecuencias relacionadas con el alcohol durante el año anterior. Las puntuaciones más altas indican la mayor probabilidad de consumo nocivo de alcohol. Los primeros ítems del audit miden la cantidad y la frecuencia del consumo de alcohol y comprende el audit C, cuyas puntuaciones oscilan entre el 0 y el 12. Se recomienda interrogar a los pacientes que dan positivo en las herramientas de tamizaje para determinar si cumple los criterios para el diagnóstico de alcoholismo según el DSM-5. Y algunas guías dicen que se recomienda farmacoterapia en el alcoholismo moderado o grave. En un paciente que informa síntomas de abstinencia de alcohol, también se debe considerar la farmacoterapia. Es, Entonces ahora hablaremos del tratamiento, generalidades del tratamiento. sí, la generalidad del tratamiento es que, primero, pocas personas con el diagnóstico del alcoholismo reciben tratamiento. O sea, es difícil diagnosticar y aún después de diagnosticado, el tratamiento es difícil de garantizar porque o los profesionales no estamos entrenados o porque, bueno, las herramientas no están o porque no se garantizan los fármacos o las terapias. Todos conocemos un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos, que ellos ofrecen un esquema de 12 pasos que sigue la persona y que es una terapia motivacional que hace que la persona deje de consumir. La farmacoterapia va dirigida al alcohol, ¿cierto? O sea, a disminuir los síntomas que es la abstinencia o es la misma adicción, ¿cierto? Pero también si la persona tiene una enfermedad de base, tiene que recibir tratamiento para esa enfermedad mental de base, lo que hablamos ahorita, todos esos que les mencioné, psicosis, neurosis, depresión, afectivo bipolar, ¿listo? Y el tratamiento psicosocial, que es ese Alcohólicos Anónimos, pero también otras estrategias que se hacen por psicología. Cuando una persona quiere dejar de consumir alcohol, uno no le debe decir, no, usted no puede seguir tomando, nunca puede tomarse ni una cerveza, no. Lo que se le recomienda es, usted no puede emborracharse, ¿cierto? O sea, la definición que vimos al principio, eso es lo que usted no puede hacer, porque se ha estudiado que los que son abstinentes totalmente, eso le genera más estrés y puede recaer más fácil que a los que se les permite por lo menos ingerir de forma no excesiva. Con respecto a el tratamiento con medicamentos, hay 3 medicamentos aprobados por la FDA. En este caso está el disulfiram. Es un medicamento que inhibe la deshidrogenasa, que esta metaboliza el acetaldehído, un metabolismo tóxico del alcohol, y la inhibición de esta enzima pues produce unos efectos secundarios que es una reacción disulfiram-etanol, y estos efectos secundarios están caracterizados por náusea, enrojecimiento, vómito, sudoración, hipotensión, palpitaciones y en algunos casos colapso cardiovascular. Este medicamento pues se utiliza, em, su efecto se basa en el temor de los pacientes a padecer de estos efectos secundarios y pues que no es una acción farmacológica directa. Por otro lado, tenemos la
naltrexona, que es un antagonista no selectivo de los opioides, que se aprobó inicialmente para tratar a los pacientes que tienen dependencia de opioides, y esta reduce la actividad mesolímbica y modula así los efectos gratificantes del alcohol mediados por dopamina, que son efectos relativamente similares a los de los opioides. Y por último, decir el acamprosato. Este medicamento está aprobado por la FDA para mantener la abstinencia en pacientes con alcoholismo que se abstienen al inicio del tratamiento, y su efecto secundario se ha visto que o se ha reportado que es únicamente Esos diarrea. son los fármacos principales. También hay otros fármacos que no han sido aprobados por la FDA, que son el nalmefeno, baclofeno, gabapentina y topiramato. Su uso no está respaldado por esta sociedad, entonces pues no se promueve mucho. Con respecto, bueno, ya hablamos de la medicación, y ahora hablaremos de las guías prácticas, de lo que dicen en resumen las guías prácticas. Dice la Sociedad Americana de Psiquiatría, APA, los medicamentos aprobados por la FDA, como los que ya dijimos anteriormente, disulfiram, naltrexona y acamprosato, se ofrecen solamente a pacientes con alcoholismo moderado a grave, y pues los datos analizados respaldan el uso de la naltrexona para reducir el riesgo excesivo del consumo de alcohol, y el acamprosato para mantener la abstinencia, pero este tiene que ser pues vigilado para supervisar y garantizar el cumplimiento y la toma del medicamento. La directriz del APA también sugiere que en casos que los pacientes no toleren estos medicamentos aprobados, se puede utilizar o ofrece la gabapentina o topiramato a los pacientes que estos medicamentos fueron intolerados. Sí, combinar el tratamiento psicosocial con medicamentos es lo que ha mostrado mejores resultados. O sea, no es decir, usted solo vaya a Alcohólicos Anónimos o solo vaya al psicólogo o al psiquiatra, sino que es eso más el fármaco, lo que dijo Juan. Naltrexona, que es el de primera línea, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre ambas. Se ha demostrado que la combinación entre estas dos, terapia psicosocial y farmacológica, tiene mayor impacto. Los terapeutas capacitados, o sea, profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, son los que ofrecen la terapia cognitivo-conductual, que es una de las que más eficacia ha tenido. También hay otras terapias que son terapia motivacional, terapia familiar. Es entender a grosso modo esas generalidades. Ahora Juan nos va a hablar Esas. de los principios y de las recomendaciones básicas de todo el fármaco, de todos los fármacos. Sí, eso es como ahí sí, un pequeño resumen de las recomendaciones para el tratamiento. Entonces, en primera instancia se recomienda a los pacientes diagnosticados con alcoholismo que reduzcan el consumo de alcohol, junto con un asesoramiento breve, como ya lo dijo Santiago. Si se tolera bien el medicamento de primera línea como la naltrexona oral, bueno, y debido a que el alcoholismo tiene un curso crónico y recurrente, se requiere un manejo clínico continuo, y se recomienda la farmacoterapia de larga duración, en este caso 6 meses, y si se considera clínicamente necesario, se puede instaurar esta terapia farmacológica continua o de larga duración o indefinidamente. Sí. El alcoholismo es una patología mental que va entre las adicciones a las sustancias psicoactivas. El alcohol es una sustancia psicoactiva porque es una sustancia que libera dopamina, que genera un efecto alterado en la conciencia y que crea dependencia. Entonces hay que entender que ya hay escalas de herramientas, pues escalas mentales que se usan para detectar los problemas, sobre todo en los adultos masculinos de 18 años, que son los que más consumen, y que luego se aplican los criterios del manual mental de SM para hacer el diagnóstico. El manejo inicial es una asesoría con un profesional, el fármaco, que casi siempre es la naltrexona, y luego garantizar un seguimiento psicológico, ¿cierto? O alcohólicos anónimos o las otras cosas, psicoterapia,
cognitivo-conductual, por ejemplo. La persona que entra al tratamiento para el alcoholismo tiene que entender que la persona que le está dando el tratamiento le puede aumentar la dosis del fármaco o disminuirla, pero que esta mínimo debe durar por 6 meses y si es necesario debe ser indefinida. Gracias por la invitación, Juan, Exacto, en este tema tan interesante. exacto. Bueno, y hasta aquí con este nuevo episodio de Médico Blasto Podcast. Los invitamos a que nos sigan en nuestro episodio en nuestro nuevo episodio de podcast Médico Blasto. Y hasta la próxima.